En la clase anterior vimos estos dos ejemplos en donde era bien sencillo encontrar lo que queríamos eliminar, porque simplemente era lo mismo pero con el signo opuesto, porque la idea es que eliminemos una de las variables. Ahora tenemos este ejercicio y en este caso miren que no tenemos nada opuesto. Aquí tenemos 2x y aquí x, aquí y son iguales, no los puedo eliminar. Cuando encontramos esto así, podemos hacer algo bien sencillo. Vamos a eliminar la y. ¿Qué es lo único que necesitamos para poder eliminar esta y? Lo único que necesitamos es cambiar de signo una de las dos. Así de simple. Porque si ya cambiamos una, entonces ya la podemos eliminar. Entonces lo que hacemos es, vamos a cambiar de signo, por ejemplo, la segunda. Usted puede cambiar la primera si quiere, pero elija una. A mí me gusta reescribirlo para que no se nos vaya a ir ningún detalle. Voy a escribir la primera ecuación que no cambia, ¿ok? 2x más y es igual a menos 4, no cambia para nada. La que vamos a cambiar es la segunda. Y recuerden que lo que vamos a hacer es cambiar de signo toda la ecuación, no solo el que nos conviene, no, tenemos que hacerlo con todos los elementos. Entonces, el menos aquí me va a cambiar todos los signos. Entonces me va a quedar menos x menos y es igual y también menos 9 porque afecta a todo. Ahora sí, ya que tenemos esto aquí, miren que ahora sí son opuestas nuestras y. Aquí y positivo y aquí y negativo. Entonces hacemos lo mismo que en los otros ejercicios que hicimos en la lección anterior. Entonces por acá sería 2x y menos 1x. 2 menos 1, 1. Entonces solo pongo la x. Ahora, y menos y, ya la eliminamos, que es el propósito de este método. Y ahora tenemos por aquí menos 4 menos 9. Como ambos son negativos, entonces hacemos una suma y dejamos el mismo signo, entonces sería menos 13. X es igual a menos 13. Ya tenemos la mitad de nuestra solución. Con esto por acá vamos a encontrar la otra mitad de nuestra solución. Recordemos que podemos utilizar cualquiera de las originales. Vamos a utilizar esta que era la original aquí, x más y es igual a 9. Entonces recordemos, en vez de la x ya nosotros tenemos nuestro nuevo elemento que sería menos 13. Entonces en vez de la x vamos a poner menos 13 más y es igual a 9. Ahora vamos a despejar la y, tenemos 9, este 13 está restando, va a pasar a sumar y 9 más 13 es 22. Y así entonces tenemos la otra mitad de nuestra solución. Entonces la solución de este sistema de ecuaciones es menos 13 y 22. Recuerden que a la hora, cuando ya tenemos una de las variables resueltas, ya tenemos el valor de una, recuerden que tenemos que volver a las originales. En este caso, pues tenemos esta de por acá, tenemos esta de adentro, que fue la que yo utilicé, e incluso podríamos utilizar la que cambiamos con los negativos y siempre nos daría la misma respuesta por acá. Por acá tenemos otro ejemplo, x y tenemos 3x. Por acá tenemos 3y y tenemos y. Aquí no podríamos eliminar alguna ahorita mismo. Si yo quiero eliminar la x, por ejemplo, entonces analicemos, nos enfocamos en esto, x y 3x. ¿Qué necesito que esta sea para que pueda eliminarse? Como esta es 3x, yo necesitaría que esta se convierta en menos 3x para yo poder eliminar. Recuerden que para eliminar yo necesito que sean iguales pero con signo diferente. Tendría que multiplicar por menos 3 toda esta para que me quede aquí menos 3 más 3 y entonces ya así poder eliminar. Ahora miren la y. Tenemos menos 3y y una y positiva. En este caso ya están opuestos, pero todavía no son iguales. ¿Qué me hace falta para que esta y sea 3y? Me hace falta un 3. Me hace falta multiplicar por 3. Recuerden que esas son las dos condiciones. Tienen que ser iguales en número y letra, pero el signo debe ser opuesto. Entonces ya aquí tengo el signo opuesto, solo me faltaría el número. Entonces si yo multiplico la segunda ecuación por 3, ya me quedaría esta para poder eliminarla. Ok, vamos a hacerlo porque a veces en la teoría es como más complicado, ya en la práctica pues lo podemos ver más claro. Entonces, la que voy a cambiar es la segunda. Entonces, voy a escribir la primera por acá. X menos 3y es igual a 24. Esa no la cambié. Miren que está igualita. Ahora, lo que voy a hacer es que a esa segunda la voy a multiplicar
por 3. Ok, y recuerden, muy importante, yo voy a cambiar todo. Miren que aquí cambiamos todos los signos de la ecuación. Aquí vamos a multiplicar todo por 3. Nuestra nueva ecuación sería, voy a escribirla con este otro color para que sepamos que es la nueva. 3 por 3 son 9. 9x. 3 por y serían 3y. Y 3 por 12, 36. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Ya podemos ver que tenemos una positiva, una negativa y están igualitas. Ya los puedo eliminar. Eso es lo que buscamos. Ustedes van a tener que multiplicar, encontrar ese número por el cual si yo multiplico voy a tener lo que necesito para eliminar una de las variables. Usted elige la variable que quiere eliminar y entonces se enfoca en eso para ver qué número debe multiplicar para convertirla en lo que usted necesita. Y ahora hacemos nuestro proceso pequeño aquí de eliminación. Recordemos que aquí hay un 1, siempre que no hay nada enfrente de una letra, hay un 1. Entonces, como los dos son positivos, es una suma. 1 más 9 son 10. 10x. Estas ya sabemos, ese es todo el propósito. Las eliminamos, perfecto. Y aquí tenemos 24 más 36. 24 más 36 nos da 60. Y ahora simplemente este 10 que está multiplicando, lo pasamos a dividir y tenemos nuestra primera parte de la respuesta, de la solución. 60 entre 10 son 6. Y aquí tenemos ya la X, nos hace falta la Y. Ya que tenemos uno de los elementos, vamos a buscar el otro elemento. Vamos a utilizar cualquiera de las originales. Voy a utilizar esta de por acá, que es X menos 3Y es igual a 24. Estoy usando la primera. En vez de X ponemos 6. 6 menos 3y es igual a 24. Este 6 vamos a pasarlo para acá, entonces tenemos menos 3y es igual a 24. Este 6 está positivo, significa que está sumando, lo vamos a pasar a restar. 24 menos 6 nos da 18. Y ahora simplemente este menos 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y ya tendríamos nuestra y. 18 dividido entre menos 3 nos da menos 6. Ya tendríamos entonces que la solución de este sistema de ecuaciones es 6 y menos 6. Recuerden siempre el orden, x y y. Entonces x es 6 y y es menos 6. Recordemos que en este método de eliminación estamos tratando de buscar. El primer paso siempre va a ser tratar de ver cuál variable podemos eliminar, la x o la y. Entonces a veces vamos a tener que cambiar signos en una de las ecuaciones o a veces vamos a tener que multiplicar. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!